Paz y gracias a todos ustedes. Gracias por estar por este lugar acompañándome en este video tutorial en el cual quiero compartir con ustedes algo muy interesante, que es un artículo que escribí, empecé a escribirlo en estos días, como dice acá, reflexionando con la lámpara encendida, octubre 2025, y es de mi propia autoría. Mi nombre es Darwin Cepeda. Y gracias por estar acompañándome en este instante y quiero compartir con ustedes, sin más preámbulo, lo que vamos a estar presentando en esta ocasión. Primero, en el desarrollo de este tema vamos a estar navegando a través del texto bíblico con una lectura devocional en Mateo 25, capítulo 1, verso 1 al 13, la cual habla del relato de las 10 vírgenes. Muchos de ustedes ya conocen este relato. La Biblia lo describe que habían 10 vírgenes sensatas, 10 vírgenes insensatas, y vamos a estar desarrollando este contenido, viendo los matices que presenta esta palabra. Y a través de la navegación vamos a ver el significado de los términos y el contexto cultural de la narrativa. Se va a estar explicando en detalle el significado de los términos insensatos y prudentes, ya que el relato de la narrativa bíblica habla de 5 vírgenes que son prudentes y 5 insensatas. También estaremos viajando a través del contexto cultural en el cual se desarrolla la narrativa bíblica con el fin de arrojar luz al lector, al oyente, al que pueda ver este video, pues se describirá cómo eran y cómo se usaban las lámparas en el Medio Oriente y el desarrollo de la boda en la tierra de Israel en tiempo de Jesús. Siempre que se va a hablar de un relato bíblico, no podemos obviar el contexto cultural. Y eso es lo que vamos a estar desarrollando aquí, el contexto cultural del texto y también el mensaje que nos trae para aplicarlo a nuestras vidas diarias. El objetivo de esta plenaria conferencia es contribuir y arrojar luz sobre dos modos de pensamiento expresado en este relato que vamos a estar analizando. Uno representa a quien no está alineado a Dios y el otro refleja a aquellos que agradan a Dios. El lector podrá observar dichos modelos de pensamiento a lo largo del desarrollo del texto mientras navega en el océano de las profundidades de Dios por medio de las Sagradas Escrituras. O sea, hoy, en esta ocasión, vamos a navegar en la profundidad de Dios a través de este artículo que se titula Reflexionando con la lámpara encendida. Te hago una pregunta. ¿Tienes la lámpara encendida? ¿Eres tú de las 5 vírgenes prudentes o las 5 vírgenes insensatas? Bueno, vamos a estar desarrollando el tema entonces con una lectura devocionaria. Acompáñeme al libro de Mateo 25, verso 1 al 13. Y la palabra dice de la siguiente manera: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el novio, salid a recibirlo. Y entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron:
a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, llegó el novio y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad, dice el Señor, pues porque no sabéis el día ni la hora en el, en el que el Hijo del Hombre ha de venir, ha de venir. Bueno, entonces, a raíz de leer el texto, en este momento vamos entonces a conocer, ¿verdad?, el contexto cultural del texto. Y vamos a estar analizando cómo se desarrolla o se desarrollaba una boda en Medio Oriente y también las lámparas en esta zona. Podemos ver que en una boda oriental, el novio se dirigía a la casa de la novia para recibirla de manos de sus padres. Luego iban acompañados por doncellas o vírgenes y otros individuos hasta la casa del novio o de sus padres, donde celebraban un banquete nupcial. Mientras se realizaba esa procesión, las doncellas, las vírgenes necesitaban tener lámparas con aceite ardiendo y el aceite que utilizaban era aceite de oliva, que es representa el aceite de la unción, representa al Espíritu Santo en la vida del creyente. Ahora, las lámparas en Medio Oriente. ¿Qué han descubierto los arqueólogos acerca de esto? Y es extraño que la Biblia no describa en ninguna parte las lámparas domésticas comunes. No obstante, menciona la mecha de lino torcido y la vasija de aceite de olivo que se usaba como combustible, como reserva energética. Ahora, los arqueólogos han descubierto lámparas en todos los periodos de la historia antigua y pueden rastrear los cambios en ellas a lo largo de los siglos, como eran el siglo I, siglo II, siglo III. Las primeras lámparas en Medio Oriente, la tierra de Israel, fueron hechas de arcilla, aunque posiblemente a imitación de las lámparas de metal de otra cultura. O sea, ellos imitaban también, ¿verdad? Copiaron de otra cultura la hechura de las lámparas. Pues estas primeras lámparas en esta tierra tenían entre 4 y 7 aberturas para las mechas. Las lámparas más tardías de Canaán tenían una sola abertura. Estas lámparas se volcaban fácilmente y podían provocar incendios, de manera que se les agregó una base y bajo la influencia griega, los judíos aprendieron a hacer lámparas cerradas y a cargarlas por medio de una cánula, o sea, un tubo. Como se las alimentaba con aceite, las mujeres se levantaban varias veces durante la noche para preparar sus lámparas. Es decir, levantar la mecha para impedir que la llama se apagara. Se puede ver que para mantener la lámpara encendida era necesario estar alerta y vigilante, pues como señala el texto anterior, así permanecía la luz encendida. O sea, no solo se debía de tener aceite, sino también permanecer atentas, sin descuido y totalmente enfocadas, porque cualquier distracción podía hacer que la mecha descendiera y la llama se apagara.
Por tal razón, se debía de ser prudente y permanecer alerta en todo momento para mantener la lámpara encendida. Ahora, yo le puse como subtema a este espacio las vírgenes insensatas, el reflejo de una persona con la mente cerrada. ¿Por qué las vírgenes insensatas representan una persona con la mente cerrada o un sistema operativo que opera desde su mente cerrada? Y podemos ver cuando Jesús inicia diciendo que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que salen a recibir el novio. Él continúa describiendo a las vírgenes, pues 5 decían, decía él, eran prudentes y 5 insensatas. Ahora, es bueno conocer qué es ser insensato y qué es ser prudente para poder ver con mayor claridad lo expresado por Jesús en este relato. Y en esta ocasión voy a describir qué es insensato desde el idioma griego koiné, que era el griego que se utilizaba en los tiempos de Jesús y en el cual fueron escritos los evangelios. En el diccionario Strong, la palabra griega para insensato es moros, que significa o alude a aburrido o necio, absurdo, fatuo, ignorante e insensato. Pues esta palabra en griego, que es moros, como dije previamente, se relaciona con un término griego que significa cerrar, como cerrar los ojos o cerrar la boca. Por eso, este término insensato, moros, refleja la idea figurada de alguien cerrado de entendimiento, es decir, necio o torpe mentalmente. O sea, las 5 vírgenes insensatas representan personas que siguen una idea o doctrina que no han comprendido, que no han entendido. Por ende, no andan conforme a lo que se le ha transmitido, conforme a la instrucción que se le ha dado, debido a que tienen una mente cerrada. No viven conforme a la expresión del carácter de una vida que ha sido transformada por la verdad sublime del cielo, porque caminan en la torpeza de su mente cerrada, pues su entendimiento no ha sido iluminado a razón de que su ser interior está cerrado a ser instruido por el Ser Supremo con quien ellos o ellas buscan encontrarse. Y el detalle es que este modelo de pensamiento refleja una mente cerrada porque ese tipo de persona que abraza este modo de pensamiento busca encontrarse con Dios, pero con su propio entendimiento, con sus propias conclusiones y no con las conclusiones que arroja la Biblia, no con las conclusiones que arroja el Dios del cielo. Esto se evidencia en la palabra de Mateo 25, 3 al 4, donde Jesús le dice, las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Se puede ver que al momento de salir tomaron sus lámparas, pero no llevaron consigo reservas, ya que en su encierro intelectual no entendieron que podría faltarle provisión energética para mantener la luz de la lámpara encendida, pues las prudentes, las imprudentes están tan encerradas en sí mismas que no visualizan la posibilidad de ver más allá, a pesar de que por un momento haya luz en su intelecto, en su alma, en su espíritu, deben comprender que son recipientes, el contenedor, no el combustible, no la energía, ni el aceite,
ya que la luz que les ilumina hoy viene de una fuente que está en su interior. Sin embargo, deben buscarla sabiendo que es infinita, pero esa infinitud de recursos no viene de ellos o ellas, sino del Dios del cielo. De modo que las personas que abrazan este modelo de pensamiento, en el momento que se desconectan de su fuente, se le agota el aceite. Lo que provocó esa desconexión en las 5 vírgenes insensatas fue que se encerraron en sí mismas, creyéndose autosuficiente para esperar al novio y recibir el galardón. Estas 5 vírgenes expresan un modelo de pensamiento que se encierra en sí mismas, un modelo de pensamiento que se cree autosuficiente. Y hay algo que debemos de entender, que si estamos esperando para encontrarnos con el novio, con el gran rey, con Cristo en su venida, debemos de entender que no nos podemos apoyar en nuestro propio entendimiento, en nuestra propia comprensión. No podemos ser autosuficientes, sino que debemos depender totalmente de Dios, porque en nuestra autosuficiencia nos damos cuenta de que somos seres limitados, finitos, que en cualquier momento se nos va a agotar la energía. Sin embargo, los que confían en el Señor correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque han entendido que no se deben de encerrar en su propia comprensión, en su propio intelecto, en su propia mentalidad, sino en la mentalidad del cielo, sino en la mentalidad suprema, que es la de Dios. Debemos entender que necesitamos circunscribirnos a la palabra de Dios y no ser autosuficiente, sino dependiente totalmente de Dios. Quiero decirle que esta ha sido la primera parte de la comprensión con la lámpara encendida, reflexionando con la lámpara encendida. En los siguientes días voy a estar trayendo la segunda parte, y en la segunda parte vamos a analizar por qué las vírgenes insensatas fueron no bien recibidas. ¿Por qué a las vírgenes insensatas el Señor le dijo, no le conozco, y no fueron recibidas? Y al final el Señor nos dice, velen y oren, velad y orad, porque no saben ni el día ni la hora cuando vendrá el novio, cuando vendrá el Señor. ¿Estás tú preparado o preparada para recibir al amado, al Señor? En la siguiente clase vamos a estar visualizando por qué no fueron recibidas y vamos a estar analizando el concepto de vírgenes prudentes y concluyendo con esta serie, reflexionando con la lámpara encendida. Así que hasta la próxima. Si te ha gustado este contenido, dale like al video para que llegue a más personas, compártelo y también no olvides de suscribirte para que crezcamos más esta comunidad y podamos llegar a más personas. Paz y gracia, que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión con el Santo Espíritu le llegue a cada uno de ustedes. Hasta la próxima. Bendiciones.